Basquegur por la construcción en madera, una alternativa más sostenible, eficiente y que pone en valor nuestro principal recurso kilómetro cero. A pesar de que la crisis sanitaria ha impactado también en la actividad inmobiliaria, la edificación, rehabilitación o reformas, el sector de la construcción seguirá peleando por seguir siendo uno de los motores de nuestro desarrollo. Recordemos que fue el único de los grandes sectores económicos en mantener la senda alcista en 2019. Sabemos que el confinamiento por la COVID-19 ha reducido las emisiones de carbono a su nivel más bajo en 15 años. Pero también sabemos, o al menos intuimos, que el alivio es temporal. Por eso, en Onda Vasca seguimos apelando a la responsabilidad compartida para conservar y mejorar el entorno. Y el sector de la construcción resulta un ámbito de actuación fundamental para la protección del medio ambiente. Se estima que el 30% de las emisiones de CO2 en Europa procede de los edificios. No podemos continuar con un modelo de construcción pernicioso y menos aún cuando existen alternativas. Si el acero fue el material de la arquitectura del siglo XIX y el hormigón el del XX, la madera está llamada a ser el material del siglo XXI. Nos escucha ya Óscar Azcárate, director de Basquegur, la asociación que agrupa en Euskadi a toda la cadena de valor del sector forestal. ¿Qué tal, Egunon, Óscar? Egunon, Keixo. Que hablamos de esta coyuntura, de este contexto, y es verdad que vamos a poner el acento sobre todo en la construcción, pero yo no quiero dejar de recordar que vuestro sector ha sido clave para garantizar suministros básicos, los productos de celulosa, por ejemplo, Óscar. Sí, efectivamente. Es una de las preocupaciones ante esta situación era el suministro, el poder suministrar pues todo lo que son los bienes primarios y de primera necesidad. Y ahí es donde el sector de la madera, incluso me gustaría siempre hablar de forestal madera, porque muchas veces hablamos de actividades industriales, de transformación, de embalaje, de suministro de biomasa. Pero lógicamente estas empresas no podrían transformar y elaborar sus productos sin el suministro de la materia prima que viene del monte, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de poner en valor toda esa cadena, la cadena de valor de forestal madera, porque todo empieza en un propietario pues que hace una gestión forestal correcta, sostenible, y que luego con las diferentes industrias podemos hacer un aprovechamiento de esa madera, ¿no? Desde pues lo que son vasolanas, trabajadores forestales, rematantes, y luego toda la industria que decías, ¿no? No solo celulosa, sino que hay una parte también de primera transformación de aserrío muy importante, que hacen esa tablón para, pues, por ejemplo, el embalaje de productos agroalimentarios, toda la parte de papelera bueno, pues desde no nos damos cuenta, ¿no? Pero todos los productos farmacéuticos tienen sus cajas de papel, cartón, todo el embalaje de productos de comida. La verdad es que es toda una industria, incluso en todo el aprovechamiento del subproducto, que para nosotros no es un residuo, es un subproducto, que es ese serrín, esa astilla, que puede hacer ese pellet y que puede hacer este producto que luego da energía, ¿no? Hace poco hicimos un reportaje muy interesante de cómo hay hospitales, residencias de ancianos, pues que están trabajando con el suministro de estos pellets para calentar los hospitales, ¿no? Y todo esto pues viene de la madera y viene del monte. Exacto. Y si nos adentramos ya en el terreno de la construcción, yo creo que es verdad, ¿no?, que si algo hemos sacado en positivo es cómo el medio ambiente está respirando. Pues quizás momento de repensar, ¿no? Y la tecnología, los avances tecnológicos han devuelto a primera línea a la madera como parte fundamental de una arquitectura sostenible, Óscar. Sin ninguna duda. Yo creo que en ese sentido hablabas muy bien, un poco mencionabas lo que fue el acero, lo que supuso el hormigón y lo que va a suponer la madera, ¿no? La madera siempre, claro, yo entiendo que la gente que igual no está tan metida en el mundo de la construcción, y estamos hablando pues para la ciudadanía en general, la madera muchas veces se ve como un elemento tradicional, como muy utilizado en vigas, en caseríos, en ciertos revestimientos,
pero es que esto ya no tiene absolutamente nada que ver con solo eso, ¿no? Eso existe, eso se va a seguir trabajando, pero hoy en día ya la madera, yo diría que es la materia prima o el producto que más ha evolucionado tecnológicamente en los últimos 20-25 años, y yo creo que impulsado por la sostenibilidad, porque la madera, no nos olvidemos que es pues el único producto o materia prima natural y renovable que tenemos en abundancia en Euskadi, concretamente, pero ya no solo por el tema de la sostenibilidad, es por esto que decía. Yo creo que la tecnología le ha devuelto a la madera un protagonismo que esto asociado a la capacidad que tiene en preindustrialización, es decir, hoy en día ya no vamos con madera en bruto y trabajamos en la obra cortándola, y se sigue haciendo eso, pero el futuro no va por ahí, el futuro va en ir con elementos prefabricados. Tenemos ya tableros estructurales como CLTs, madera laminada, que lo que te posibilita es hacer ya grandes edificios, grandes rascacielos, eso es, todos o sea, fabricados construcción en madera. en altura también es factible, es posible a día de hoy, ¿no? Sí, sin duda, ya los proyectos, estamos hablando de más de 10, 15 plantas, son muy habituales en Europa, y esto es un modelo de construcción, insisto, no solo por la sostenibilidad que aporta la madera, pues bueno, en contra a otros materiales, sino porque también esa preindustrialización permite que hagamos una obra seca, que podemos trabajar mañana una vez instalados estos elementos estructurales. Podemos ya hacer instalaciones, no tenemos que esperar tiempos, se acortan los plazos en la mitad de tiempo, la calidad está asegurada porque yo llevo lo que ya he dicho que voy a llevar, no voy haciendo la obra según va pasando el tiempo, y luego el importante dato que eso sí que es objetivo y se puede comparar, ¿no? Es decir, el hacer una ventana en madera, hacer una ventana en PVC, hacer una ventana en aluminio, tiene un coste que se llama una huella de carbono, análisis de ciclo de vida, se analiza, se comparan y la verdad es que la madera está infinitamente, es mucho más sostenible. Hombre, es el único material que sigue absorbiendo y almacenando CO2 a lo largo de toda la vida útil, ¿no?, del edificio en este caso. Efectivamente, al final, en contra de otros materiales que tenemos que aportar energía para obtenerlos, en el caso de la madera, lo que hace es retener ese CO2 que lo mete en el producto. Además de eso, es que la producción de ese mismo producto tiene una huella de carbono, un coste energético mucho menor que otros. Y luego, muy importante también, y muchas veces no hablamos, y son días complicados, pues con temas de vertederos, es verdad, y también hay que decirlo, ahora ya no se tiene en cuenta solo el coste energético que tiene un producto en su producción o en su fabricación, sino también al final de la vida útil del producto, ¿qué hacemos con él? En el caso de la madera, la reutilización y reciclaje o en su último formato sería la utilización como biomasa, es perfectamente factible, cosa que con otros materiales nos crea un gran problema, ¿no? ¿Qué hacemos con él al final de la vida útil de un producto? ¿Qué hacemos con ese material, no? Como ese PVC, ese aluminio, ¿qué tenemos que hacer para reciclarlo? Pues tenemos unos costes energéticos brutales comparados con el de la madera. Claro. Hay que decir que en Euskadi tenemos empresas punteras que están realizando este tipo de trabajos, pero quizá han obtenido más reconocimiento fuera de Euskadi que dentro, ¿no? Todavía ahí tenemos mucho por avanzar. Tenemos el dato, por ejemplo, de que el Ministerio de Vivienda francés va a exigir que al menos un 50% de los pisos y edificios que se construyan con fondos del Estado se realicen en madera a partir de 2022. Hay tarea, insisto, ¿no?, por hacer, Óscar. Hay mucho trabajo, es parte de la frustración también, un poco de ser pioneros en la obtención, como Basquegur, por ejemplo, ahora hemos obtenido una declaración ambiental de producto, un DAP, que es la máxima exigencia o certificación que existe para poder, lo que decíamos, ¿no?, comparar dos productos iguales pero hechos con materias primas diferentes, ¿no? Pues hemos acabado ya un DAP sectorial como Basquegur, las empresas nuestras son pioneras y son muy punteras en la obtención de estas certificaciones. Tenemos empresas de primer nivel a nivel nacional y lo triste es que se tienen que ir a sectores pues que en este sentido igual están más avanzados o son más mercados más maduros como Inglaterra, sobre todo bueno pues la zona Reino Unido, Londres, se está tirando muchos proyectos con estos componentes. Bueno, Centro Europa, Norte Europa también son muy punteros y son mercados donde sí que te exigen o donde te pueden valorar de alguna forma esta serie de certificaciones. Y, bueno, pues apuestan por este tipo de productos o materias primas
que aquí no lo estamos haciendo. Nosotros, aunque somos un país forestal, 55% de la superficie de Euskadi es arbolada, un 60 y pico es forestal. Sin embargo, los consumos de madera, pues podemos estar 10-12 veces menos que estos países que menciono. Y eso es un déficit que tenemos y es una pena, porque al final tenemos un recurso propio, tenemos industria, tenemos capacidad de hacerlo, y muchas veces pues este tipo de obras que hablábamos, ¿no?, de casas en altura, de muchos pisos, hechos íntegramente en madera, pues los tenemos que hacer en Londres y no en Bilbao, en Donosti o en Vitoria. Es verdad que el Gobierno vasco ha puesto en marcha una estrategia de país para el fomento de la bioeconomía, así que bueno, esos pasos empiezan a darse también, Óscar. Sí, somos muy positivos, ¿eh? En ese sentido la apuesta es seria, hay capacidad, tenemos recursos. Y en ese sentido, pues bueno, lo que sí que es cierto es que estamos teniendo en cuenta y estamos tratando el tema de la construcción, pero podría ser este tema también hablado en otros sectores. El tema de la construcción también estamos hablando de sectores en los que, bueno, pues existe una forma de hacer las cosas. He hablado de industrialización, preindustrialización, construcción avanzada. Claro, todo eso no cambia en 2 días. Entendemos que tiene que cambiar la inercia de la construcción. Hablabas del 33% de los gases de efecto invernadero es el responsable de la construcción, pero es que un 40% de la aportación de los residuos. Entonces, yo creo que tiene que cambiar la forma de construir, y en ese sentido, pues tenemos los mimbres y las herramientas para hacerlo. Pues estoy segura de que la construcción en madera será también fundamental para generar riqueza social, económica y, por supuesto, medioambiental. Hasta pronto. Agur.